¿Qué pasa, amigos, mis queridísimos amigos, colegas y compañeros? Aquí estamos en una nueva sección de la entrevista con el frío pesado, con el frío de todos los tamaños, hombre. Bueno, chavales, bienvenidos a una entrevista más con el frío pesado de siempre, haciendo entrevistas. Y hoy tengo el placer de anunciar que voy a hacer una entrevista a una periodista influencer que está muy guapa y espero que os guste. No voy a decir más, me ha gustado mucho la entrevista, ir a seguirla porque es una influencer de mucha honra. Y bueno, espero que os guste la entrevista. Si os gusta la entrevista, darle a like, suscribiros a mi canal para apoyar a mi contenido y a mi canal. Y pasaros también por mi canal de Twitch, que hago directos de jueves a sábados, jugando, reaccionando, jugando al Gartic, jugando a no sé qué, haciendo un montón de cosas a las 6 p.m. Así que bueno, no os molesto más, os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y todo eso. ¡Y qué calor, hombre! Así que sí, os dejo con la entrevista. ¡Sa! Bueno, estamos aquí con la periodista y la influencer Carolina Mejía, que es su nombre verdadero de... para eso. Un placer colaborar contigo, bienvenida a la entrevista con el frío. Y si quieres puedes presentarte para los que no te conozcan y tal. Bueno, muchas gracias, Frío. Yo soy Carolina Mejía, como dijiste. Soy periodista de Colombia. Desde hace unos meses estoy viviendo en México y pues acá por cuestiones pues de que no podía trabajar ni eso, estoy como creadora de contenido en el tema de foodie, traveler y también hago algunas notas históricas sobre museos, lugares. Entonces pues me estoy moviendo mucho en el tema cultural y entretenimiento. Y pues en Colombia apenas me gradué pues en julio del año pasado y desde eso estoy trabajando en medios de comunicación. Trabajé en la radio, en Blue Radio, en Teleantioquia Noticias de Televisión, en la sección de cultura y entretenimiento del noticiero, en prensa digital, en 360 Radio, y también pues estuve una campaña en Tropirumba FM, que fue digamos que la primera emisora donde trabajé. También cubría el tema de cultura y estuve también en la revista digital de la universidad que se llamaba Bitácora. ¿Y cómo era el tema de la televisión? Como estuviste ahí de periodista, ¿cómo? ¿Puedes explicarlo? Bueno, pues es algo muy diferente a lo que uno piensa como televidente que se realiza, porque es un poco estresante. La verdad es que éramos 20 periodistas en un estudio. También estuviste en las noticias de Así Colombia, es. ¿No? Así es. Entonces, pues mi experiencia en televisión fue en Teleantioquia Noticias y en Red Más. Y pues la verdad es que, como te digo, es un poco estresante porque éramos 20 periodistas pues en el canal de televisión y todos teníamos que conformar el noticiero, que eran más o menos unas 60 notas. Y teníamos, bueno, cuando yo entré, en semana eran 2 noticieros, uno en la mañana y otro en la noche, y en fin de semana eran 3 noticieros. Dios. Entonces teníamos que estar corriendo porque eran 6 camarógrafos más o menos, pero no iban los 6 en turno completo.
y no habían cámaras para todos, ni equipos, entonces teníamos que turnarnos, que fueran los de generales primero, que son los de orden público, que los noticieros dicen que son los periodistas que más importancia tienen. Y por ejemplo, yo que cubría cultura y entretenimiento, pues siempre quedaba de última para poder ir a cubrir las noticias. Entonces, pues uno va, llega al lugar, entrevista a los personajes, porque pues una nota de televisión se compone de una entrevista a un personaje que tenga autoridad pues en el tema y con imágenes para pintar la nota. Entonces, temas, o sea, uno escribe la nota conforme a lo que le dice a uno la gente y ya luego la pinta, que es ponerle las imágenes de apoyo. O sea, si uno está hablando, por ejemplo, de contaminación, pues uno busca imágenes de contaminación y pues las pone. Y así poquito a poquito uno va armando la nota y pues es una experiencia muy chévere y da mucha satisfacción ver la nota ya en el noticiero cuando sale a la audiencia. Pero ahora vamos a ir al punto primero y es estudiar periodismo. ¿Cómo empezó esa ilusión de querer ser periodista? ¿Qué te motivó? Yo estudiaba ciencias políticas. Te levantaste un día por la mañana y dijiste, quiero ser periodista. A tomar por saco. Más o menos fue porque desde chiquita pues siempre me decían que era muy curiosa, que tenía muchas preguntas y fui atleta y la gente me decía como, porque yo siempre quería saber como quién era la gente, quiénes habían ganado en las categorías mayores, y una vez de broma me dijeron, ay, tú deberías ser periodista, y yo así de periodista, yo quería ser bióloga en ese momento. Y luego quise ser actriz y ya luego por casualidad de la vida me dio una beca para ciencias políticas, pero yo dije... ¿Ciencias políticas? ¿Que quería ser política? No, pues estudié 4 semestres y me gustaba mucho, pues yo quería hacer realmente cine y luego dije, no, esto no es lo mío, entonces me empecé a meter a semilleros de periodismo, me tocó, por ejemplo, cubrir la llegada del Papa a Colombia, el Papa Francisco, y pues no soy muy religiosa, pero pues la verdad la experiencia estuvo muy chévere, estuvo muy movida porque teníamos literalmente un día para sacar todo el material y estábamos experimentando con un nuevo formato que era 360 y luego nos lo sacaron en algunos medios de comunicación, entonces pues daba mucha satisfacción eso y siempre me ha gustado como saber más allá de las cosas. Entonces yo dije, pues el periodismo me permite meterme, porque tengo muchos gustos diferentes, que por la ciencia, el deporte, las artes, la cultura, y pues en el periodismo me dan esa oportunidad de meterme donde yo quiera. Entonces me apasionó y me cambié de carrera a comunicación social, y ya en comunicación, pues yo estaba entre cine y periodismo. Y ya cuando me metí y empecé a ver las clases, yo dije, no, el cine no es lo mío. Sí, estaba la producción y la dirección de arte y actores, pero estaba mejor en periodismo y me empecé a ir, o sea, en la universidad pues televisión no nos lo enseñaron como tal, nos daban así como unos brochazos de conocimiento sobre qué era la televisión, pero cuando uno llega a un medio de televisión, pues a la televisión no es lo mismo. Y también nos daban radio, pero tampoco era lo mismo, o sea, en la radio cada cosa es un mundo, la radio es una cosa y pues, por ejemplo, en la radio armar una nota era en 5 minutos, mientras que en televisión tenías todo un día para armar una noticia, y en la prensa escrita, por ejemplo, que era lo que más nos enseñaban en la universidad, pues a nosotros nos enseñaban más como reportajes de largo aliento, entonces nos daban meses para escribir un reportaje y uno llega a los medios de comunicación y a uno le piden las cosas para allá, entonces uno es corriendo, buscando, entrevistando y pues esa adrenalina se siente y es chévere cuando la vives. ¿Y alguna vez te ha pasado cuando estabas de periodista allí en Colombia, que te han enviado a un sitio a reportajear algo y te hayas metido en algún sitio peligroso, que hayas corrido peligro? Porque actualmente hay periodistas que se meten en sitios muy, muy peligrosos y les tiran las cámaras, les empujan. ¿A ti alguna vez te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Una vez nos fuimos, bueno, un grupito de amigos que estudiamos cine y periodismo,
nos fuimos a trabajar con las FARC, que son un grupo de guerrilleros en Colombia que se fue por el camino armado, que ahora están metidos en la política desde que entregaron las armas, y nos fuimos, ya habían entregado las armas, pero los tenían como en unos campamentos en todo el país, y nos fuimos al del Chocó, se llamaba Brisas, y ahí estuvimos. Ellos andan con guardaespaldas, pues tenían carros blindados y así, y llegamos a un lugar y yo me bajé con el camarógrafo, que es un amigo, y los exguerrilleros se quedaron en un lado con los guardaespaldas, cuando llegaron hombres así armados a decir que quiénes éramos, que qué estábamos haciendo ahí, y nosotros estamos haciéndoles entrevistas a los líderes sociales de la zona. Entonces, pues ya, por fortuna, los guardaespaldas como que no reaccionaron sacando las armas, porque ahí habría habido un tiroteo, pero pues estuvo tranquilo y logramos salir de ahí. Y otros temas pues de inseguridad, el último día que estuve en el noticiero de Teleantioquia, pues quise arriesgarme a hacer algo loco y hasta el director se asustó, y fue meterme al Bronx de Medellín. El Bronx pues es una zona, como una zona roja, donde hay indigencia, donde hay drogadicción, o sea, es como una zona libre donde la policía no entra. Vamos, un barrio peligroso. Es muy peligroso, y ahí fue porque hay un artista muy, muy teso, como decimos en Colombia, allá, pues es como, yo lo mido más o menos como el calibre de un Fernando Botero, pero que no ha logrado dar ese vuelo del Fernando Botero que todo el mundo conoce en el mundo. Pero pues ahí estuve en su taller, y una cosa impresionante porque él tiene como panorama para hacer sus obras, ese Bronx que siempre lo persigue porque él siempre se cambia de lugar y el Bronx llega donde él está. Entonces él pinta mucho lo que es pues la vida de los habitantes en situación de calle, se sienta a hablar con ellos y ahí recrea sus obras. Entonces el director del noticiero sí se asustó mucho. De hecho, esa vez, pues como por temas de seguridad uno no puede llevar muchas cosas porque son ejércitos de habitantes en situación de calle, me fui así de incógnita, con el celular grabé la nota, con audífonos. Vamos, todo una aventura, ¿eh? Sí. Es que hay que decir que los periodistas se arriesgan mucho y algunas veces corren peligro. Así es. Y actualmente sabemos que tú vives en México, ¿no? Vives en un sitio de México y dejaste de ser periodista de televisión para irte a ser influencer. ¿Qué cosas haces allí por el Instagram y por esos tipos de redes? Bueno, actualmente. Pues ahora estoy haciendo reels de recomendación de lugares. Pues muchas veces, o sea, yo llegué aquí a México y fue una cosa muy loca porque yo venía de ganar un premio que son los premios InstaFeds, que son de los más importantes para creadores de contenido en Colombia. Pero lo que yo hacía en mis redes sociales era subir, por ejemplo, fotos de los lugares donde iba a hacer las entrevistas, y las notas que subía en la televisión las bajaba por YouTube y las subía en mis redes sociales. Entonces, pues la gente empezó a ver lo que yo hacía y me llamaban, pues me invitaban a sus eventos para yo cubrirlos. Y ya aquí en México, Perdona que te haya interrumpido. A ti en México, desde cuando te fuiste de Colombia, ¿a ti en México alguna no te ha pasado que te hayan llamado para que te metas a un noticiero, a un sitio? Pues la verdad es que... Porque si siendo periodista, vamos, que te llamen es muy, muy probable, ¿eh? Sí me han invitado, de hecho, pues, pero más que todo son como canales de gente que apasionada por ciertos temas, que me hacen invitaciones para estar con ellos pues en sus canales y crear contenido. Pero pues por temas migratorios como tal, yo todavía no estoy oficializada en el país y pues no puedo tener ninguna propuesta laboral. Entonces he estado muy cerca, pero pues al final no me dan esa posibilidad porque me falta un documento que pues sin él no puedo estar ni siquiera en medios de comunicación, porque imagínate que los periodistas somos de los más expuestos ante la opinión
entonces luego me investigan y pues me sacan del país y no. Entonces acá lo que he hecho es, bueno, cuando estaba en Colombia les escribía a marcas y a, por ejemplo, teatros, centros culturales para que me tuvieran en cuenta y me invitaran cuando tuvieran eventos y así, yo poder hacer las notas. Y yo me conseguía gente porque pues mis compañeros eran más del modus de, pues ellos saben que estoy en Teleantioquia, ellos me invitan. Mientras que yo no, yo como era la practicante, yo lo que hacía era buscar la gente para que a mí me invitaran. Y esa misma estrategia la apliqué aquí en México, entonces les escribo a restaurantes, a hoteles, a museos, a parques y eventos así, festivales, y me han estado teniendo en cuenta, entonces me invitan y yo les hago una especie de nota del mismo formato que aplicaba para la televisión, lo hago en Reels y eso lo subo en Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook y a veces en Kwai. Entonces ahí me he estado moviendo con eso y pues por ejemplo acá me dan, o sea, yo no cobro por eso como otros influencers que ya por tener cierta cantidad de seguidores. Por cierto, ¿cuánto cobrabas tú por cada sitio que ibas en las noticias? Nada, en la televisión, pues como yo trabajaba en un canal público, ahí era totalmente gratuito. O sea, y era muy sorprendente porque la gente era como, ay, pues es que es Teleantioquia, y Teleantioquia es el medio de comunicación más importante del lugar de donde yo vivo, que es Medellín y pues Antioquia. Y la gente de entrada me preguntaba, ay, ¿cuánto me cobras por una entrevista? Y yo así de, pues no, es que aquí no se cobra por eso. La cuestión es que el director tiene que aprobar si esa noticia de verdad vale la pena o si realmente no vale la pena. Y hay otros medios de comunicación, pues desde que llegué acá a México sí me he dado cuenta que cobran. Y a mí pues eso me parece súper loco. ¿Y alguna vez te gustaría venir aquí a España, algún medio de aquí de España, a trabajar, sí, por ejemplo, en Antena 3 o...? estar en el país de España, tuve una profe que trabajó allá y fue la primera maestra de periodismo que tuve en el semillero de periodistas de la universidad. Y ella se llama Juliana. Y pues la verdad me parece una mujer súper tesa y pues aprendí demasiado de ella en ese tiempo en el que estaba estudiando ciencias políticas y me metía en este mundo del periodismo y pues ella logró hacerme entender, entonces sí, es un sueño que tengo. Y pues entonces sí o sí tengo que ir a conocer. ¿Y en qué proyectos estuviste invitada? Cuando estuviste allí en Colombia, en eso de que periodismo. No, pues, por ejemplo, en el noticiero en Teleantioquia organizamos varios especiales, estuvimos en un especial de zonas gastronómicas, otro especial de sitios callejeros de comida, tuvimos uno que pues me encargaron a mí, que lo sacamos fue por una noticia que yo estaba sacando y pues el director dijo como no, pues este problema sí amerita como algo de más largo aliento. Entonces hicimos un reportaje sobre la crisis del teatro en Colombia, porque pues, muchos teatros estaban cerrando por falta de presupuesto, otros porque tenían peleas con la alcaldía, y pues sacamos ese especial y a la gente le gustó muchísimo, aunque sí fue muy difícil de sacarlos porque a mis compañeros no les gustaba mucho el tema cultural, les gustaba más el entretenimiento, pero pues la verdad hicimos un trabajo muy bacano. Y también tuve un semillero de comunicaciones, pues fue una de las primeras cosas que tuve, que se llamó Memorias Camufladas, y con ese fue el que estuvimos haciendo las visitas a los ETCRs o los campamentos pues de las FARC. Estuvimos en el Meta, que es muy cerca, pues es toda la región de los Llanos Orientales en Colombia. Estuvimos en Chocó, en Dabeiba, Antioquia, y pues ahí nos estuvimos moviendo con entrevistas que la verdad fueron muy duras porque eran gente, muchas que como a los 12, 14 años a las FARC, y algunos entraron, por ejemplo, que una chica le mataron a la mamá. Dios. Y, pues,
no le decían dónde estaban sus restos, entonces se metía a las FARC. O sea, es que hay que decir que los periodistas ven muchas cosas duras y eso es un palo. Es demasiado difícil y cada historia es diferente. Por ejemplo, algo que se decía mucho en el noticiero de la era que